Recuerdo el día en que me enamoré, la luz del sol entrando por la casa de verano de sus padres, mi reflejo parpadeando en los suelos de madera relucientes. Yo venía de un hogar modesto, lleno de ropa recién lavada y comidas caseras. Ella pertenecía a un mundo de coches lujosos, galas y conocidos adinerados que sonreían con cortesía, pero que miraban por encima del hombro a los de fuera. Aquel día nada de eso importaba. Su risa, sus ojos brillantes, sus sueños. Yo creía que el amor podía salvar cualquier distancia. ¿Puedes quedarte más tiempo?, me preguntó mientras nos sentábamos en un banco del parque junto a su finca, donde su nombre estaba grabado en la pintura desde la infancia. Era antes del compromiso, antes de que el dinero lo complicara todo. Su padre, Phil, un magnate inmobiliario. Su madre, Miguel, M para los cercanos, una mujer que organizaba almuerzos benéficos y volaba a Europa para ir de compras. Mientras tanto, yo venía de un barrio tranquilo donde los vecinos charlaban a través de las verjas metálicas. Mi padre, profesor jubilado, y mi madre, pastelera a tiempo parcial. No teníamos lujos, pero teníamos lo suficiente, algo que su familia jamás entendería. Mañana entro temprano en la tienda de deportes, le dije. Ella hizo un puchero, apoyándose en mí. Odio cuando te vas. Su calor en ese momento borraba todo lo demás. No me importaban mis zapatos polvorientos, ni mis vaqueros del año pasado. Pensaba que me quería de todos modos. Nuestro romance creció, pero también mi conciencia de sus padres. Mayel, siempre impecable y afilada, podía silenciar una sala con una sola mirada. Phil, mi futuro suegro, era grande en presencia más que en estatura, famoso por soltar comentarios casuales que sonaban más a amenazas. Me toleraban por ella, pero nunca ocultaron su creencia de que un hombre de clase media no era suficiente. Enhorabuena, dijo Phil, dándome la mano con rigidez la noche que anunciamos nuestro compromiso. Estamos contentos por los dos. Gracias, señor, respondí. Solo Phil está bien, replicó. Ya veremos cómo resulta todo esto. Esas palabras me resonaron en los oídos. Ya veremos cómo resulta todo esto. Un escalofrío quedó suspendido, uno que intenté ignorar concentrándome en la radiante sonrisa de mi prometida. Aún así, en el fondo sentía que esa gente me veía como un intruso en su mundo. Unos días después, mi futura esposa y yo visitamos la casa de sus padres para fijar la fecha de la boda. Mayel y Phil nos sentaron a una mesa de caoba reluciente. Phil empujó una carpeta hacia mí. «Tengo algo que necesito que firmes», dijo. Dentro había un acuerdo prenupcial. Detallaba que cualquier herencia o fondos fiduciarios provenientes de su familia, propiedades, negocios, grandes regalos, permanecerían únicamente a su nombre. Mientras tanto, cualquier activo importante que adquiriéramos durante el matrimonio, incluyendo loterías o premios televisivos, se consideraría propiedad conyugal. Las secciones sobre ganancias inesperadas eran sospechosamente detalladas, especialmente bajo el encabezado «Beneficios y ganancias financieras». Prácticamente habían puesto la lupa en la posibilidad de un premio gordo. Mi nombre aparecía aquí y allá en el lenguaje legal. ¿Es absolutamente necesario?, pregunté. Es el procedimiento estándar en familias acomodadas, dijo Mayel, con una voz suave como la seda. ¿Lo entiendes? Miré a mi prometida buscando apoyo. Ella estaba a un lado, con el rostro inescrutable. Supongo que no es gran cosa, dijo. Mis padres solo quieren proteger el patrimonio familiar. No cambiarán nada entre nosotros. Debería haber protestado más, pero estaba profundamente enamorado y ansioso por mantener la paz. Pensé que si de verdad me importaba, firmar unos papeles no era nada. Presioné la pluma contra el papel, mi firma atándome para siempre a los términos de un acuerdo que solo medio comprendía. Mientras firmaba, Phil me observaba con una media sonrisa extrañamente triunfante. «Bienvenido a la familia», dijo. 6 meses después, tuvimos una lujosa boda junto al lago. Mis padres estaban asombrados por la extravagancia.
Flores importadas, una tarta de 5 pisos, una orquesta en vivo. Nunca había visto a mi padre tan fuera de lugar. Llevaba su mejor traje, pero aún así parecía incómodo bajo la mirada de parientes lejanos que preguntaban. Entonces, ¿cómo conoció su hijo a ella? A pesar de la tensión, las fotos de la boda mostraban un día de sol y risas. Mi esposa estaba deslumbrante con su vestido de encaje, y yo me sentía imparable en ese momento, como si forjáramos una unión de amor más fuerte que cualquier abismo social o financiero. Nos mudamos a un piso que Phil llamó un regalo. En realidad, él había pagado la entrada, pero se esperaba que yo cubriera las mensualidades de la hipoteca. Mi suegro no lo planteó como un ultimátum, simplemente dijo: «Tú te encargarás de las mensualidades, ¿verdad, hijo?». Y así lo hice, ignorando en silencio la sensación de que pagaba alquiler por un lugar que él aún sentía como suyo. Los primeros años trajeron las típicas discusiones sobre dinero e interferencias de los padres. Mis suegros aparecían sin avisar, a veces trayendo muebles nuevos que chocaban con mi estilo, o reorganizando el salón porque su decorador sugería otra distribución. Tragaba mi irritación cada vez que mi esposa restaba importancia a mis quejas. «Solo intentan ayudar», decía. Empecé a notar que todo en nuestra vida era una extensión de sus gustos, de su control. Pero me repetía que todas las parejas tienen problemas con los suegros. Lo superaríamos. Un día recibí una llamada en el trabajo de mi mujer. Su voz temblaba de emoción. «No te lo vas a creer», dijo. «Acabo de ganar la lotería». Casi se me cayó el teléfono. «¿Cómo dices? Te juro que es real. 9 millones de dólares. Compré un boleto en una gasolinera por capricho y los números coincidieron». «Increíble», dije. Imaginaba una jubilación temprana, viajes, proyectos solidarios. Mi mente se llenó de posibilidades. Antes habíamos bromeado sobre lo que haríamos si alguna vez nos hiciéramos millonarios. Dar algo a mis padres, comprar una casa no controlada por Phil, quizá abrir mi propio negocio. Recuerdo que temblaba de pura emoción. La vida estaba a punto de cambiar, pero con el paso de los días, la emoción empezó a desvanecerse. Mi esposa se volvió reservada con respecto al dinero. Ella insistió en mantenerlo en secreto, sobre todo ante mi familia. Dijo que se estaba reuniendo con abogados, gente que yo nunca había oído nombrar, y me aseguró que era necesario para reclamar el dinero correctamente. «¿No debería acompañarte?», dije. Ella negó con la cabeza. «Estos abogados están acostumbrados a patrimonios grandes. Te sentirías fuera de lugar. Te pondré al corriente después». Eso dolió más de lo que quise admitir. En las semanas siguientes me fui sintiendo cada vez más desplazado. Cada vez que preguntaba por el dinero de la lotería, cómo se gestionaría, si pagaríamos el condominio, ella se mostraba desdeñosa o simplemente decía: «Es complicado». Una tarde gris, volví del trabajo agotado. La tienda de deportes había estado corta de personal y había hecho un doble turno. Lo único que quería era desplomarme en el sofá. En cambio, abrí la puerta y encontré a mi mujer y a su tía Linda rebuscando en los cajones, metiendo cosas en cajas. «¿Qué está pasando?», pregunté. Mi mujer se enderezó, el rostro endurecido. «Voy a pedir el divorcio», dijo. «Haz las maletas. Quiero que te vayas esta noche». Mi corazón se hundió. «¿De qué estás hablando?». La tía Linda, alta y con rasgos agudos, me lanzó una mirada crítica. «El condominio está a nombre de ella, financiado con el dinero de su padre», dijo. «No tienes derecho a quedarte aquí». No pude procesarlo. La mujer a la que amaba, que acababa de ganar una lotería de varios millones, me estaba echando de casa. «Por favor», supliqué, «¿podemos hablarlo?». Mi mujer apretó los labios en una línea delgada. «Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo. Ahora vete antes de que llamemos a seguridad». Sentí que la garganta se me cerraba. Había estado pagando la mitad de la hipoteca durante años, pero ella actuaba como si fuera totalmente suya. Recogí unas pocas cosas esenciales, algo de ropa,
un cepillo de dientes, y salí por la puerta. Mi vida entera se desmoronó en cuestión de minutos. Conmocionado, conduje a casa de mis padres. Mi padre abrió la puerta, alarmado al verme con una bolsa de lona y una expresión fantasmal. «¿Qué ha pasado?», dijo. Conté lo ocurrido entre sollozos. Había ganado la lotería, había pedido el divorcio y me había echado. Mi madre soltó un ademán ahogado, llevándose las manos a la boca. Los ojos de mi padre se endurecieron, la mandíbula se tensó. Me hizo pasar, apartándose. Aquella noche, mientras mi madre despotricaba contra la superficialidad y la crueldad de mis suegros, mi padre adoptó una postura más fría, con la rabia latente bajo la calma, pero manteniéndose pragmático. «Necesitas un abogado», dijo. «Tenemos que ver qué efecto tiene ese prenupcial». Enterré la cara entre las manos. «Ese es el problema. Ellos insistieron en ello, así que ahora apuesto a que me dejas sin nada». Mi padre guardó silencio un momento. «No lo sabemos todavía. Vamos a averiguarlo». 2 días después me encontré en un despacho de abogados modesto, las persianas proyectando sombras rayadas sobre el escritorio del antiguo amigo de mi padre, el señor Carlson, un abogado de derecho de familia. Le deslicé el prenupcial, explicándole cómo Phil y Mayel habían insistido en él, cómo estaba diseñado específicamente para proteger los bienes heredados de su hija. Él hojeó las páginas y soltó una risa contenida. «Se han disparado en el pie», dijo. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. «¿Qué quiere decir?», se lo pregunté. Señaló un párrafo. «Han blindado la riqueza heredada, los fondos fiduciarios y los regalos de su familia como bienes separados, pero también incluyeron una cláusula sobre cualquier ganancia inesperada adquirida durante el matrimonio como propiedad conyugal. Eso cubre específicamente las ganancias de lotería, salvo que se diga lo contrario». Me quedé mirando, atónito. «¿Eso lo escribieron?», asintió. «Sí, estaban tan empeñados en evitar que reclames la herencia familiar que se olvidaron de excluir las ganancias de lotería. Salvo alguna interpretación judicial extraña, tienes derecho a una parte sustancial de ese premio». Una oleada de alivio y rabia chocó dentro de mí. Por un lado, me enfurecía que hubieran intentado descartarme con tanta frialdad. Por otro, me di cuenta de que no estaba impotente. Esa misma semana comenzaron a circular rumores de que mi mujer estaba viviendo a lo grande y que no estaba sola. Un conocido común mencionó haberla visto por la ciudad con un antiguo compañero de trabajo llamado Scott. Scott había trabajado con ella en una agencia de marketing años atrás, y al parecer se habían reencontrado alrededor de la fecha en que ganó la lotería. Mi madre frunció el ceño cuando se lo conté. «¿Crees que te está engañando?». Dije que no lo sabía. Me sentía enfermo. «No lo sé, pero desde fuera da esa impresión, ¿no?». Una imagen atravesó mi mente. Mi mujer, antaño tan recatada y dulce, ahora viajando con ese excompañero, recién enriquecida. ¿Sería esa la razón por la que me estaba echando? Guardé la sospecha para mí. Ya estaba aturdido por el desalojo y el divorcio inminente. La idea de que me engañara con un antiguo compañero fue como una puñalada final, pero necesitaba pruebas antes de enfrentármela. Mi suegro, Phil, no tardó en dejar clara su postura. Una mañana sonó mi teléfono con un número privado. Contra mi mejor juicio, descolgué. «Escucha», dijo él, con la voz empapada de condescendencia. «No vas a ver ni un centavo de ese dinero de la lotería. Eres un don nadie, y usaré todos los medios para que te vayas con las manos vacías». «En realidad», respondí, esforzando mi voz por sonar calmado, «el prenupcial establece otra cosa». Él soltó una carcajada burlona. «¿Eso importa?», se mofó. «Tengo abogados y conocen a todos los jueces del pueblo. Te arruinarás en honorarios legales. Aléjate si sabes lo que te conviene». Colgué con las manos temblando. El señor Carlson ya había previsto tácticas de intimidación, y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo.
El consejo de mi padre resonó en mi cabeza. Documenta todo. Escribí al detalle la llamada, se lo envié por correo electrónico a mi abogado y guardé el mensaje de voz como prueba. La tensión se intensificó. 2 días más tarde, mi suegra, Mayel, se acercó a mí delante de la casa de mis padres. Llevaba un abrigo de diseñador impecable, el pelo recogido en un moño elegante, pero los ojos le brillaban con ira. «Tengo una propuesta para ti», dijo, mirando a su alrededor, para asegurarse de que ningún vecino escuchara. «¿Cuál?». Me entregó un papel en el que aparecía una cantidad en dólares. Ni siquiera alcanzaba para cubrir la mitad de las mensualidades de la hipoteca que yo ya había pagado del condominio. «Toma esto y vete», dijo. «Es más de lo que mereces». Solté una risa amarga, sin humor. «Estás bromeando, ¿no?». Su ceño se frunció. «Vienes de una familia humilde. Esta suma es generosa para alguien de tus orígenes. ¿Por qué arrastrarlo por los tribunales?». Rompí el papel por la mitad. «No, gracias. Nos vemos en los tribunales», espetó ella, dándome la espalda. «Desagradecido», susurró mientras se dirigía hacia su coche. El motor rugió y se marchó. Mientras tanto, seguía oyendo rumores sobre mi mujer y Scott, el excompañero. Un día me encontré con Ángela, una amiga en común, en una cafetería. «Perdona que indague», dijo. «¿Estáis separados?». «Vi a tu mujer con Scott en un restaurante elegante. Tenían una pinta muy cercana». El estómago se me encogió. «Seguro que solo son amigos», balbuceé. Ángela suspiró. Se estaban cogiendo de la mano. El suelo se me abrió bajo los pies. Probablemente me estaba engañando, usando el dinero de la lotería para despedirme. Contuve la rabia. No quería montar un escándalo público. El señor Carlson presentó una moción para congelar los fondos de la lotería. Al día siguiente, los abogados de mi suegro intentaron bloquearla y fracasaron. Iniciamos un divorcio contencioso, alegando que el prenupcial incluía claramente todas las ganancias obtenidas durante el matrimonio. Yo había contribuido económicamente desde el primer día. En una vista preliminar, volví a ver a mi mujer. Llegó con sus padres y 2 abogados, la expresión distante, negándose a mirarme. Después, me acerqué. Ella se detuvo en el pasillo, con los brazos cruzados. «¿Cuánto tiempo?», murmuré. Me fulminó con la mirada. «¿A qué te refieres?». «¿Cuánto tiempo llevas con Scott, el excompañero?». Su rostro se sonrojó. «No es asunto tuyo». «¿Así que te acostabas con él mientras yo hacía turnos dobles?», dije, con la voz temblando por la ira contenida. Echó una rápida mirada a su padre, que fruncía el ceño a unos pasos. Luego se inclinó, bajando la voz hasta un siseo. «No tienes ni idea de lo que era sentirme asfixiada por tu mediocridad. Scott me entiende. Él tiene éxito». «Interesante», pensé. Ya me cansé de esperar a que te pusieras al día. «¿Así que eso soy para ti? ¿Un peldaño?». Mi boca se secó. «Te veo como alguien que ya no pertenece a mi mundo». Se encogió de hombros y alzó la barbilla con desafío. «Si me disculpas, no esperes que me vaya con las manos vacías», dije. «No lo haré. Tú y tus padres han empezado esta guerra». Entrecerró los ojos. «¿Guerra? Está bien. Nos vemos en los tribunales». Con eso, giró sobre sí misma y se reunió con sus padres. Me quedé allí, respirando con dificultad, el dolor en el pecho como un cuchillo que se retuerce. Phil, enfurecido por mi negativa a ceder, intentó boicotearme en el trabajo. Llamó al dueño de la tienda de deportes, mi jefe, y dio a entender que si no me despedían, podría peligrar algún plan de expansión. Mi jefe, que me conocía desde hacía años, le dijo sencillamente que se ocupara de sus asuntos. Recibí un mensaje airado de mi mujer. «No puedes seguir aprovechándote de gente decente. Crece y acepta que nadie te quiere cerca». Mi padre ya no va a fingir amabilidad. Guardé el mensaje y se lo reenvié al señor Carlson. Me negué a engancharme en una guerra de textos. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. «Documenta todo.
y no rebajes tu nivel. Las semanas pasaron. El estrés me consumía, pero me aferraba a que la ley estaba de mi lado. A puerta cerrada, mi abogado repasó cada línea del prenupcial, subrayando la cláusula que decía: todas las ganancias financieras inesperadas, adquiridas durante el periodo de matrimonio, incluyendo, pero sin limitarse a, premios monetarios, premios de lotería, premios de concursos, serán consideradas propiedad conyugal y sujetas a distribución equitativa, salvo exclusión expresa en este documento. Habían excluido minuciosamente la riqueza heredada, los fideicomisos y los regalos familiares, pero, irónicamente, nunca habían excluido las ganancias de lotería. Era una omisión flagrante. Su obsesión por blindar el patrimonio familiar había dejado, sin querer, una puerta abierta. Mientras tanto, los rumores sobre la relación de mi mujer con Scott corrían como la pólvora. Se les veía en clubes, en hoteles lujosos y en restaurantes exóticos. Mi madre me preguntó si consideraría usar esa infidelidad como arma en el tribunal. El señor Carlson negó con la cabeza. Aquí el divorcio es sin culpa, explicó. Así que su engaño no garantiza necesariamente que obtengas más dinero. La verdadera ventaja es ese prenupcial. Eso es lo único que necesitas. Me di cuenta de que no se trataba solo de venganza. Se trataba de no dejarme intimidar para irme con las manos vacías. La fecha definitiva del juicio se acercaba en el horizonte, una nube negra que amenazaba con desatar una tormenta de combates legales y venganzas personales. Una semana antes de ese día temido, mi teléfono vibró en la penumbra del salón de mis padres. Eran casi las 12 de la noche. Acababa de terminar de repasar montones de documentos con mi abogado y me estaba quedando dormido en un sillón. Miré la identificación de la llamada. Era mi mujer. No habíamos hablado directamente en semanas. Desde que me había echado del piso, mi corazón latía entre la rabia y la curiosidad. Contra mi instinto, contesté. «Hola», dije, manteniendo la voz neutral. «Hola», respondió ella. «Escucha, ¿podemos hablar?» Su tono traía un extraño temblor, como si se obligara a sonar calmada. El nudo en mi estómago se apretó. «¿De qué quieres hablar exactamente?» Ella titubeó, exhalando un suspiro tembloroso. «Yo no quiero que esto se vuelva demasiado sucio en los tribunales. Quizá podamos arreglarlo entre nosotros, llegar a un acuerdo que sea justo para ambas partes». Sus palabras me hicieron reír con amargura. ¿Justo para ambas partes? Ella y sus padres habían intentado enterrarme desde el primer día, echarme a la calle, llamarme parásito, afirmar que el boleto era solo suyo. Ahora hablaba de justicia. «Define justo», dije, con la voz más fría de lo que pretendía. Ella dio un suspiro corto e impaciente. «Podemos mantenerlo en privado, firmar un acuerdo de confidencialidad o algo así, para que la prensa o nuestros círculos sociales no se enteren. Recibirás algo de dinero, más de lo que ofrecieron antes, pero obviamente mucho menos de lo que pide ahora tu abogado. De esta manera, podremos mantener a mis padres fuera del foco, y tú podrás marcharte tranquilo». Así sonaba el último soborno para silenciarme. Una pequeña oleada de alivio me recorrió, confirmando que aún temían el veredicto final, pero al mismo tiempo sentí la ira subir dentro de mí. ¿Cómo se atrevía a creer que aceptaría otra oferta miserable? «No, gracias», dije. «Ya terminé de negociar a puerta cerrada. Veremos lo que dice el juez». Ella aspiró bruscamente. Cuando volvió a hablar, su voz destilaba desprecio. «Eres un idiota. ¿Tienes idea de lo que mis padres pueden hacerte? Si usan todas sus conexiones, no volverás a trabajar en esta ciudad, ni en ninguna a 300 millas a la redonda». Un destello de mi antiguo miedo apareció, pero apreté los labios y me obligué a mantenerme firme. «Supongo que asumiré ese riesgo», respondí. «Adiós». Colgué antes de que pudiera contraatacar. La mano me temblaba. Por un momento, la duda me roía. ¿Estaba cometiendo un error colosal al rechazar su última oferta?
Me imaginaba en listas negras, sin trabajo, quizás obligado a mudarme. Pero entonces recordé la humillación, la arrogancia de su padre y la forma en que ella me había echado de mi propia casa. El señor Carlson me había asegurado que teníamos un fundamento legal sólido. El juez vería el engaño si intentaban retrasar el proceso. Con ese pensamiento, reafirmé mi decisión. Basta de miedo. Basta de inclinar la cabeza. Lucharía hasta el final. La mañana de la audiencia final amaneció bajo nubes grises que amenazaban lluvia. Me puse mi mejor traje, gris oscuro. No era de diseñador, pero me quedaba lo suficientemente bien. Mi madre ajustó mi corbata, murmurando en voz baja: «Confiamos en ti». Afuera, frente al tribunal, me encontré con el señor Carlson. Intercambiamos un gesto serio. Mis padres se quedaron unos pasos atrás, brindando apoyo moral, pero dejando que enfrentara la batalla que al final era mía. El vestíbulo del tribunal hervía de tensión. Hombres y mujeres en trajes, abogados revisando sus móviles, un funcionario llamando nombres. Vi a mi mujer, impecablemente vestida con un blazer entallado y una falda lápiz, sentada en un banco junto al pasillo. Su padre estaba de pie detrás de ella, brazos cruzados, labios apretados. Su madre también estaba allí, susurrándole algo al oído y lanzándome miradas envenenadas de vez en cuando. Alrededor de ellos, 4 abogados revolvían maletines de cuero, comparando notas. Mi esposa me lanzó una mirada desdeñosa antes de girar la cabeza y sacudir el pelo con un gesto arrogante. En ese momento, sentí que yo era el villano del relato que seguramente le había contado a todos. El marido parásito, ambicioso, que se negaba a dejarla vivir su vida. «Vamos», dijo en voz baja el señor Carlson. «Entremos». La sala se sentía más fría de lo que imaginaba. Filas de bancos rígidos de madera frente al estrado elevado del juez. Me senté en la mesa del demandante, con el señor Carlson a mi lado, mientras mi mujer y su ejército de abogados se desplegaban en la mesa del demandado. El alguacil llamó al orden y una jueza de rostro severo, de unos 50 años, con el cabello entrecano recogido, golpeó con el mazo. «Estamos aquí para determinar la distribución equitativa de los bienes matrimoniales en el proceso de divorcio de...». Leyó nombres, escaneando nuestros rostros. Yo me armé de valor, ignorando el nudo en mi estómago. El abogado principal de mi esposa empezó con el mismo argumento cansino, que el boleto de la lotería fue comprado de manera independiente con fondos personales, que el dinero nunca estuvo destinado a compartirse. El señor Carlson se levantó, la voz serena. «Su señoría, tenemos registros bancarios claros. La esposa de mi cliente usó una tarjeta de débito conjunta, con ambos nombres, para comprar el boleto. Además, el acuerdo prenupcial incluye explícitamente las ganancias de lotería como bienes conyugales». La jueza arqueó una ceja y le indicó a Carlson que entregara los documentos pertinentes. Vi la cara de mi suegro contraerse de molestia. Cuando mi esposa finalmente habló, su voz llevaba un filo cortante. «Nunca quise engañarlo. Mis padres estaban muy preocupados por los oportunistas. Estaba bajo presión y las cosas se salieron de control. Lo siento si pareció abrupto». «¿Abrupto?» Me había echado a la calle sin previo aviso. Apreté la mandíbula, pero guardé silencio. La jueza la observó por encima de las gafas, sin un ápice de simpatía. Entonces el abogado de su padre adoptó un tono más agresivo. Yo era el villano sin escrúpulos. «Su señoría, este hombre aportó casi nada al hogar. Dependía del generoso pago inicial del padre de mi clienta para el condominio. En esencia, vivía a costa de la riqueza de su familia. Pedimos que el tribunal reconozca que no tiene derecho alguno». «Parásito». La palabra me ardió. Carlson replicó con calma: «Tenemos recibos de los pagos de la hipoteca, facturas de servicios, compras de supermercado. Mi cliente pagó miles a lo largo de los años. De ningún modo fue un parásito. De hecho, contribuyó mucho más de lo que ellos admiten. Pasamos horas lanzando pruebas de un lado a otro.
El ambiente era eléctrico. Cada alegato recibía una réplica inmediata. La mirada de mi esposa se volvía cada vez más hostil. Sentía las miradas de odio de sus padres clavándose en mi espalda como dagas. Al caer la tarde, la jueza golpeó suavemente el mazo. «Silencio en la sala», ordenó con firmeza. El murmullo cesó. Los abogados detuvieron su frenética toma de notas. La jueza levantó el acuerdo prenupcial con un leve gesto irónico en los labios. Al revisar el lenguaje aquí expuesto, dijo, queda muy claro que cualquier ganancia financiera inesperada durante el matrimonio se considera propiedad conyugal y está sujeta a distribución equitativa. Este tribunal no ve ambigüedad en ello. Por lo tanto, las ganancias de lotería en cuestión son, efectivamente, un bien matrimonial compartido. Un silencio cayó sobre la sala. La mandíbula de mi suegro se tensó. Mi esposa parpadeó con rapidez, el color desapareciendo de su rostro. La jueza continuó, dirigiendo ahora la mirada hacia ella. Además, usted desalojó a su cónyuge del condominio sin aviso formal ni proceso debido, a pesar de sus contribuciones financieras. Esta acción no solo fue cruel, también es legalmente relevante en lo que respecta a la cuestión de la equidad. Alcancé a ver una leve sonrisa en el señor Carlson, aunque la disimuló bien. Las siguientes palabras de la jueza lo sellaron todo. Por lo tanto, el tribunal dictamina que las ganancias de la lotería estarán sujetas a una división equitativa, con una parte sustancial otorgada al demandante. Lanzó una rápida mirada hacia mí y añadió, asimismo, el demandante tiene derecho a un reembolso por su parte de la hipoteca, servicios y demás gastos conyugales que cubrió. Era exactamente lo que esperábamos. El alivio me inundó, aunque mantuve la expresión neutral. Las palabras finales de la jueza resonaron en el silencio. Nos volveremos a reunir si es necesario para los cálculos finales, pero este es mi fallo. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo y el alguacil ordenó. Todos en pie. Nos levantamos. Sentía las rodillas débiles. La guerra estaba, en efecto, terminada. En cuanto la jueza salió, la sala estalló en murmullos. Algunos reporteros, los pocos que habían venido en busca de chismes locales, se agolparon para mirar por las puertas. Mi suegro se me acercó con el rostro enrojecido de furia. «Esto no ha terminado», escupió. «No tienes idea de lo que aún podemos hacerte. Vamos a apelar. Vamos a...» Enderecé los hombros, dejando que la mezcla de resentimiento y triunfo me envolviera. «Sí ha terminado». La jueza ya decidió. Mi esposa permanecía a un lado, abrazándose a sí misma, con lágrimas asomando en sus ojos. Pero no parecían de tristeza, sino de rabia. Mi suegra, detrás, le susurraba con dureza al oído. El señor Carlson me tocó suavemente el brazo. «Vámonos», dijo. «Deja que se hundan solos». Pero antes de que pudiera girarme, mi esposa se lanzó contra mí. Su expresión se retorció y un sonido animal brotó de su garganta. «Eres una basura inútil», chilló. «Me arruinaste». Balanceó su bolso contra mi hombro. Alcancé a agacharme, pero aún así rasgó mi manga con las uñas. El alguacil y un guardia corrieron a intervenir. «Señora, retroceda», ordenó el alguacil. «¿Qué estás haciendo? ¡Para allá!», ladró su padre, incrédulo. Pero ella estaba fuera de sí, con lágrimas corriéndole por las mejillas y escupiendo furia. «¿Crees que ganaste?», gritó, con la voz resonando en la sala de techos altos. «Eres un parásito que engañó a todos haciéndoles creer que eras decente. Asqueroso cazafortunas mentiroso». Retrocedí tambaleante, con la adrenalina disparada. Jamás la había visto así de desquiciada, ni en nuestras peores peleas. Mi madre ahogó un grito desde el otro lado del pasillo. Carlson se interpuso frente a mí, con los brazos apenas levantados como para protegerme. Un guardia agarró el brazo de mi esposa. «Señora, cálmese, o tendremos que retirarla». Ella forcejeó, el rostro deformado por la rabia. «Suéltame», chilló. «Me está robando mi dinero. ¿Cómo pueden permitir esto?
¿Saben quién es mi padre? El guardia apretó el agarre, apartándola con fuerza. Basta, el juicio ha terminado. Aquí no toleramos violencia. El abogado de mi esposa corrió hacia adelante, levantando las manos. Su señoría. Pero la jueza ya se había marchado. Otro funcionario entró horrorizado por el alboroto. Entre trajes y confusión, mi esposa fue contenida, lanzándome insultos sin parar. Su padre parecía atónito, dividido entre querer protegerla y no querer empeorar la escena. Mi suegra se tapaba la boca con la mano. El alguacil, pidiendo refuerzos, bramó. Ha agredido a su marido en plena sala. Eso es desacato. Tendrá que responder ante la jueza. Mi esposa escupió al suelo, temblando de furia. Él es el que me usó. Se casó conmigo por dinero. Él es el villano, no yo. Solo pude quedarme mirando, el corazón latiendo con fuerza. En ese instante comprendí lo lejos que habíamos llegado. Ella, con su rabieta arrogante. Yo, con mi ira hirviente. Nos habíamos convertido en caricaturas de un matrimonio roto, un espectáculo violento para que todos lo vieran. La seguridad la sacó de la sala, arrastrándola hacia el pasillo que conducía a los despachos de la jueza. Escuché gritos apagados por las gruesas paredes mientras discutía con el guardia. Mi suegro los seguía agitando los brazos y exigiendo que la soltaran. Carlson exhaló. Eso no lo esperábamos. Yo tragué saliva, con la garganta seca. Se perdió por completo. Esperamos en los bancos una eternidad. Mientras tanto, mi madre se acercó llorosa y temblando. ¿Estás bien? Estoy bien. Mentí, mi voz hueca en mis propios oídos. Minutos después, un alguacil de rostro severo nos informó que la jueza había dictado de inmediato una sanción por desacato. Mi esposa tendría que pagar una fuerte multa por agredirme en el tribunal. Además, se ordenaba que permaneciera bajo custodia hasta ser procesada, aunque brevemente, por su arrebato. No presentarán más cargos, añadió el alguacil, mirándome. ¿Desea presentar una denuncia por agresión? Vacilé. Una parte de mí estaba lo bastante furiosa como para hacerlo, pero otra sentía una extraña lástima. Estaba desatando su rabia por sus propios errores y arrogancia. No, dije al fin. Ningún cargo formal. La reacción del tribunal es suficiente. El alguacil asintió. Entendido. Unos días más tarde, tras calmarse las aguas, mi esposa fue liberada. Sus abogados se movieron en silencio para finalizar el acuerdo, evitando más bochorno tras su estallido público. La noticia se filtró en los círculos legales e incluso llegó a pequeños tabloides. Ella esquivó cargos serios, pero su reputación quedó en ruinas. En una tarde gris, me presenté en el despacho del abogado. Mi suegro me miraba con odio. Mi exesposa estaba rígida, con los ojos hinchados, evitando mi mirada. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una derrota silenciosa. Su madre rondaba cerca, susurrando al oído del abogado. Me entregaron los documentos finales, una gran suma del premio de 9 millones, junto con la liberación total de cualquier reclamación sobre el condominio. Firmé sin titubear. Carlson revisó cada página antes de deslizarme la pluma. Enhorabuena, murmuró. Mi exesposa firmó, los labios apretados. Su padre empujó un cheque sobre la mesa. Tómalo, espero que estés feliz. Miré alrededor. Mi ex mantenía la mirada perdida, ausente. Cuando la última firma estuvo en su lugar, los abogados asintieron. El acuerdo estaba cerrado. Nadie se despidió.